Hola, mi nombre es Maribel Morquecho Siriaco, de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Curso el Programa Educativo Gestión Industrial, módulo Métodos y Técnicas de Uso Tecnológico, de la Unidad 1 Físico-Química. En este video veremos lo que significa físico-química, así como su historia y sus sistemas termodinámicos. A continuación veremos el concepto. Físico-química es una ciencia que se encarga del estudio de los fenómenos macroscópicos, anatómicos, subatómicos y de partículas en el sistemas químicos, utilizando conceptos tales como movimiento, energía, fuerza, tiempo, termodinámica, química cuántica, mecánica estadística, dinámica analítica y equilibrio químico. Dentro de la físico-química tenemos la termodinámica, la cual es la ciencia que subyace al calor y al trabajo. La termodinámica tiene propiedades intensivas y extensivas. Las propiedades intensivas son aquellos cuyos valores no cambian cuando el sistema se divide en subsistemas más pequeños. Por ejemplo, la temperatura, presión y composiciones expresadas por fracciones molares. Las propiedades extensivas son aquellas cuyos valores son proporcionales a la cantidad de sustancia del sistema, a temperatura y presión fijas, como el volumen, la masa y el número de partículas. Dentro de la termodinámica tenemos la energía, la cual hay dos formas básicas de intercambio de energía entre un sistema y su entorno, el cual es el calor y el trabajo. El calor es cuando la energía de un sistema cambia como resultado de una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. Por ejemplo, la transferencia de energía cinética de movimiento desordenado de moléculas. Otro intercambio de energía que suelen ser impulsados por algunas fuerzas que actúan entre el sistema y el entorno se denomina trabajo. El sistema termodinámico se refiere a aquella parte del mundo cuyas propiedades termodinámicas son el objeto de nuestro interés, mientras que el término entorno se utiliza por parte restante del universo. Dentro del sistema termodinámico tenemos el sistema aislado, cerrado y abierto. El sistema aislado es un sistema que no intercambia ni la materia ni la energía con su entorno. Por ejemplo, un termo, ni sale ni entra la energía ni la materia. Otro sistema es el sistema abierto, el cual es un sistema que intercambia energía y materia con su entorno. Es decir, por ejemplo, una taza de café. El sistema es la taza de café y su entorno está abierto. Otro sistema es el sistema cerrado. Es un sistema que intercambia energías, pero no se relaciona con su entorno. Un ejemplo es un termómetro. Es un sistema cerrado, solo que hay un intercambio de energías del sistema con el entorno. Sistemas termodinámicos de sustancias puras. Dentro de las sustancias puras tenemos el estado de gradación de la materia, el cual son tres: líquido, sólido y gas. Cuando un líquido se convierte en sólido, se hace a través de la solidificación. Cuando un sólido se convierte en líquido, es a través de la fusión.
Cuando un líquido se convierte en gas es a través de la vaporización y cuando un gas se convierte en líquido es a través de la condensación. Un sólido al convertirse en un gas o para convertirse en un gas es a través de la sublimación y un gas para convertirse en un sólido es a través de la cristalización. Dentro de estas sustancias tienen propiedades. Una de las propiedades es la rigidez. En cuestión de los sólidos es muy rígido. En los líquidos fluye y adopta la forma del recipiente. En los gases llenan completamente cualquier recipiente. Por esta otra propiedad depende de la expansión al calentar. Por ejemplo, los sólidos es ligera, al igual que los líquidos, pero sin embargo los gases se expanden infinitamente. Otra propiedad es la compresibilidad. En sólidos y líquidos es ligera y sin embargo en los gases es fácilmente comprensible. Otra propiedad es la densidad. En sólidos y en líquidos es alta la densidad. En gases su densidad es muy baja. Su estructura molecular de los sólidos y de los líquidos, las moléculas se encuentran muy unidas. En caso de los gases, las moléculas están más dispersas. Por lo cual estudiaremos los gases, ya que estos presentan propiedades muy diferentes. Por ejemplo, las características de los gases. Los gases pueden comprimirse a volúmenes más pequeños. Esto es porque incrementan su densidad aplicando una presión creciente. Otra propiedad es que los gases ejercen presión sobre sus alrededores. Por el contrario, se deben ejercer presión. Al igual tenemos que los gases se funden entre sí y las cantidades y propiedades de los gases se describen en términos de temperatura, presión, el volumen ocupado y el número de moles presentes. Mol es la unidad. Los gases ideales es un gas teórico compuesto de un conjunto de partículas puntuales con desplazamiento aleatorio que no interactúan entre sí. El concepto de gas ideal es útil porque el mismo se comporta según la ley de los gases ideales, por lo cual estudiaremos la ecuación de los gases ideales, donde P es la presión absoluta, V es el volumen, N son los moles de gas, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura absoluta, por lo cual presión absoluta por volumen es igual a los moles de gas por la constante universal de gases y la temperatura absoluta. La ecuación que describe normalmente la relación entre la presión, el volumen, la temperatura y la cantidad en moles de un gas ideal. Dentro de los gases ideales tenemos tres conceptos básicos, lo cual es presión, temperatura y volumen. La presión mide la proyección de una fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie. Los gases ejercen una presión sobre cualquier superficie, la cual medimos a través de átomos torque. Hay diferentes tipos de presiones. Una es la absoluta. Es la presión de un flujo medio con referencia al vacío perfecto o cero absoluto. Otra es la presión de vacío. Se refiere a presiones manométricas menores que la atmósfera. Y la atmosférica es la presión ejercida por la atmósfera de la Tierra. Otra presión es la manométricas. Son normalmente las presiones de la superficie a la atmósfera. Otro concepto es la temperatura. La temperatura es aquella propiedad física o magnitud que nos permite conocer cuánto frío o calor presenta el cuerpo. La temperatura la medimos por grados Kelvin, grados Celsius o grados Fahrenheit.
Otra cuestión es el volumen. Es una magnitud derivada de la longitud, ya que se haya multiplicado la longitud, el ancho y la altura. En condiciones normales, tales como condiciones normales de presión y temperatura, la mayoría de los gases reales se comportan en forma cualitativa, como un gas ideal. Muchos gases, tales como el nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, gases nobles y algunos gases pesados, tales como el dióxido de carbono, pueden ser tratados como gases ideales dentro de una tolerancia razonable. Ahora veremos historia de la fisioquímica, la cual empezaremos con la ley de Boyle-Mariotte, la cual fue formulada por Robert Boyle y Edmund Mariotte. En 1676 formuló la ley de Boyle de forma independiente y más completa que este, al establecer que la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales si se mantiene constante su temperatura, principio que actualmente se conoce como ley de Boyle-Mariotte. Dentro de esta ley hay una ecuación, la cual P es la presión por el volumen y K es una constante si la temperatura de un proceso isotérmico y la masa de gas permanecen constantes. Cuando aumenta la presión y el volumen disminuye, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta, manteniendo una constante la cantidad de gas y la temperatura. Debe de cumplirse la reacción, donde la presión 1 y el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Esta ley nos dice que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. La presión ejercida es inversamente proporcional al volumen del gas, siempre y cuando su temperatura se mantenga constante. Cuando aumenta la presión, el volumen baja, mientras que si la presión disminuye, el volumen aumenta. Ley de Charles y ley de Gay-Lussac. La ley fue publicada primero por Louis Joseph Gay-Lussac en 1802, pero hacía referencia al trabajo no publicado de Jacques Charles de alrededor de 1787. La ley de Charles relaciona el volumen y la temperatura de una cierta cantidad de gas ideal, manteniendo a una presión constante, proceso isobárico. En esta ley, Charles dice que a presión constante, al aumentar la temperatura, el volumen del gas aumenta y al disminuir la temperatura, el volumen del gas disminuye. Esto se debe a que la temperatura significa movimiento a las partículas, así que a mayor movimiento de las partículas, mayor volumen de gas. A presión constante, el volumen ocupado por una masa definida de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta, donde la ecuación es volumen es igual a la constante por temperatura. Es decir, a medida que la temperatura aumenta, el volumen debe aumentar proporcionalmente, donde volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. Para una masa definida de un gas a presión constante, la temperatura debe ser expresada en una escala absoluta, Kelvin. El volumen de un gas depende de la temperatura y a la presión a la que se encuentra, de forma que al aumentar la temperatura, aumentará su volumen. Para una cantidad de gas bajo condiciones isobáricas,
presión constante donde V es volumen y T es la temperatura absoluta. Charles observó que cuando se aumenta la temperatura, el volumen de gas también aumenta y al enfriar el volumen disminuía. Jack Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una manera de que el gas a presión constante. Otra ley es la ley de combinada de los gases. La ley de Boyle relaciona presiones y volúmenes a una manera de gas a temperatura constante. Y la ley de Charles relaciona volúmenes y a temperaturas a presión constante. Combinadas ambas ecuaciones para n constante. Ley de Dalton. La ley de Dalton de las presiones parciales fue formulada en el año 1802 por el físico químico y matemático británico John Dalton, donde la presión total ejercida por una mezcla de gases ideales es la suma de las presiones parciales de cada una de esos gases. Cuando dos gases A y B se mezclan en el mismo recipiente a la misma temperatura, ejercen una presión total igual a la suma de las presiones parciales. Es decir, la presión total es igual a la presión A más la presión B más la presión constante. Ley de Avogadro. Cerca del año de 1811, Amadeo postuló que a la misma temperatura y presión, igual volumen de todos los gases, contiene el mismo número molecular. Es decir, a temperatura y presión constante, el volumen ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de gas de moles del N. Postuló que a misma presión y temperatura, volúmenes de todos los gases contiene el mismo número de moléculas. A temperatura y presión constante, el volumen ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de moles de gas, donde el volumen es igual a los moles de gas, donde la presión y la temperatura son constantes. El volumen ocupado por un mol de un gas a temperatura y presión normal se conoce como un volumen molar normal. Es casi constante en todos los gases. El volumen molar normal de un gas ideal tiene un valor de 22.414 litros por mol a presión y temperaturas normales. El número de gas de moles de una muestra dada no cambiada con presión y temperatura, y las densidades de los gases dependen de la presión y la temperatura. Un gas real es una porción de un gas ideal o perfecto, o es un gas que exhibe propiedades que no pueden ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Para entender el comportamiento de los gases reales, se debe de tomar en cuenta los efectos de compresividad, capacidad calorífica específica, fuerzas de Van y efectos termodinámicos del no equilibrio. Un gas real, en oposición a un gas ideal o perfecto, es un gas que exhibe propiedades que no deben de ser explicadas enteramente utilizando la ley de los gases ideales. Para entender el comportamiento de un gas real, se debe de tomar en cuenta los efectos de compresibilidad, capacidad calorífica o fuerzas Van, efectos termodinámicos del no equilibrio, donde la ecuación del gas real, haciendo una corrección a la ecuación del gas ideal, es decir, tomando en cuenta las fuerzas intermoleculares y volúmenes intermoleculares finitos, se obtiene la ecuación de los gases reales, donde la presión absoluta del volumen es igual al factor de compresibilidad
por los moles de gases, por la constante universal, por la temperatura absoluta, donde Z es el factor de compresibilidad. El factor de compresibilidad Z es un factor de corrección que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de un gas real, los cuales se pueden comportar como un gas ideal para condiciones de baja presión y alta temperatura, tomando como referencia los valores del punto crítico, es decir, si la temperatura es mucho más alta que un punto crítico, el gas puede tomarse como ideal, pero si la presión es mucho más baja que el punto crítico, el gas también se puede tomar como un ideal. Si el valor Z es igual a 1, esto indica que el gas se comporta como ideal. Si el valor Z es mayor o menor a 1, el gas se comporta como un gas real. Mientras más grande sea la desviación del valor Z con respecto a 1, mayor es la desviación del comportamiento al respecto del comportamiento ideal del gas. La ecuación que nos da Van Wals es donde la presión más A, donde A son las constantes determinadas por la naturaleza del gas por los moles de gas al cuadrado sobre el volumen al cuadrado. En esta ecuación vemos que tenemos A, donde A son constantes determinadas por la naturaleza del gas. Esta expresión A y B son constantes que dependen de las sustancias en cuestión. Puede calcularse a partir de propiedades críticas. De este modo obtenemos que A es igual a 3 presión absoluta o 3 veces la presión absoluta por el volumen al cuadrado, y B, que B es igual al volumen constante sobre 3. Para finalizar, se debe dejar en claro que los gases están formados por moléculas reales que se encuentran frecuentemente confinadas en recipientes reales y se miden mediante instrumentos reales. Lo que verdaderamente tiene importancia para la química y otras ciencias es el comportamiento de los gases reales. Como el comportamiento de los gases reales es casi idéntico al de un gas ideal en ciertas condiciones, con frecuencias estarás justificando que se represente el comportamiento de un gas real mediante las leyes de los gases ideales. Dentro de las leyes de los gases, como vimos, tenemos la ley de Boyle, la cual podemos resumir que a temperatura constante el volumen ocupado por una masa definida de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. En cambio, la ley de Charles, a presión constante el volumen ocupado por una masa de gas definida es directamente proporcional a su temperatura absoluta. De ellas dos tenemos la ley combinada de los gases, la cual es la combinación de las leyes de esas dos leyes, dando N como una constante. Otra ley es la ley de Avogadro, donde a temperatura y presión constante el volumen ocupado por una muestra de gas es directamente proporcional al número de mol, donde el gas y N, que es la cantidad de moles. La ley de los gases ideales es la suma de todas las leyes, la ley de Boyle, Charles y Avogadro. Y la ley de Dalton, donde la presión total ejercida por una mezcla de gas ideal es la suma de las presiones parciales de estos. Agradezco su atención.